En el corazón del oeste americano se encuentra el Valle de la Muerte, un lugar que no ha recibido su siniestro nombre por casualidad. Aquí, la temperatura del asfalto derrite las suelas de los zapatos, alcanzando los 80 grados, y el sol absorbe sin piedad la humedad de todo lo vivo en cuestión de horas. Pero cada año, miles de turistas llegan aquí, sin sospechar que la línea entre una aventura emocionante y una tragedia mortal es más delgada que la página de un folleto publicitario. Desde el caluroso julio de 1996 hasta abril de 2021, el Valle de la Muerte sigue cobrando su tributo a quienes subestiman su poder. Un veterano de guerra que sobrevivió a la guerra solo para encontrar la muerte en tiempos de paz. Una anciana con su hija y una estudiante que buscaban fotos bonitas. Una familia alemana con niños pequeños que soñaba con vivir una aventura. Todos ellos se encontraron cara a cara con un desierto implacable, donde el aire quema los pulmones, los espejismos distorsionan la realidad, y el último sorbo de agua marca la frontera entre la vida y la muerte. Aquí tienes 3 historias de personas que una mañana salieron a Fareil a hacer una excursión normal, sin sospechar que ese día cambiaría sus vidas para siempre. Personas cuyos destinos se estrellaron contra una línea invisible, más allá de la cual no hay comunicación, ni ayuda, ni una segunda oportunidad. Solo el sol abrasador sobre sus cabezas y la conciencia de su propia fragilidad frente a la antigua e indiferente naturaleza. Cada elección, cada decisión, puede ser la última en una lucha en la que se juega su propia vida. El Valle de la Muerte es un lugar donde la belleza y el peligro se entrelazan en un nudo muy apretado. A caballo entre California y Nevada, este parque nacional ostenta varios récords, cada uno de ellos un recordatorio de su despiadada naturaleza. Es el parque nacional más caluroso, seco y bajo de Estados Unidos. Aquí, en el corazón del desierto de Mojave, las temperaturas superan regularmente los 45 grados centígrados. En 1913 se registró aquí la temperatura más alta del planeta, 56,7 grados. E incluso en el relativamente fresco mes de abril, el termómetro puede marcar más de 30. El parque alberga tanto el punto más bajo de Norteamérica, la fosa de Badwater, a 86 metros bajo el nivel del mar, como picos montañosos que se elevan a más de 3 kilómetros de altura. Estas majestuosas pendientes crean un laberinto de cañones y desfiladeros donde el viajero desprevenido puede perderse fácilmente. A pesar de los peligros, miles de turistas acuden aquí cada año para contemplar las arenas doradas de las dunas y las rocas de colores de los cañones. Muchos se adentran por sinuosos senderos en el interior del parque, donde no hay servicio de telefonía móvil y la ayuda más cercana puede estar a horas de distancia. Fue aquí, en medio de esta silenciosa extensión y peligrosa belleza, donde en abril de 2021 se desarrolló una historia que recordó una vez más por qué este lugar recibió su ominoso nombre. Alexander Lovgren sabía de primera mano lo que era superar retos. En 2011, sirvió como ingeniero de combate en Afganistán, donde aprendió a operar en condiciones extremas y a tomar decisiones rápidas. Tras 4 años de servicio y una baja honorable del ejército de Estados Unidos, este veterano de 32 años encontró una nueva vocación: ayudar a otros miembros del servicio. Tras licenciarse en Ciencias Políticas por la Universidad Estatal de Arizona, Alex empezó a trabajar en la oficina del congresista Raúl M. Grijalva. Como miembro de la Wounded Warrior Fellowship, se dedicó a apoyar a los veteranos del sur de Arizona trabajando en la línea de crisis y ayudando a quienes se encontraban en situaciones difíciles. Fue en Arizona donde conoció a Emily Henkel, de 27 años. Llegó al estado a través del programa AmeriCorps Vista, para trabajar en una organización sin ánimo de lucro que ayuda a los veteranos. No fue solo el trabajo lo que les unió, sino una pasión compartida por viajar y explorar la naturaleza. Alex, con su experiencia militar y su amor por el aire libre, se ha convertido en el compañero de excursión de confianza de Emily.
A principios de abril de 2021, la pareja decidió hacer una excursión de un día al Parque Nacional del Valle de la Muerte. El plan era sencillo: visitar los lugares más populares del parque: Artist Drive, Devil's Golf Course, Racetrack y Badwater Basin, y luego volver a casa. Prepararon cuidadosamente el viaje llevando provisiones de agua, material de acampada y comida para todo el día. Su Subaru Forester blanco, de 2018, era un vehículo fiable que podía con los caminos de tierra del parque. Antes de partir, Alex, como un viajero experimentado, rellenó un cuaderno de bitácora con los lugares previstos para visitar. Era una precaución rutinaria que más tarde jugaría un papel crucial en su destino. Ni Alex ni Emily podían imaginar que su ordinario viaje cambiaría sus vidas para siempre y dejaría una huella indeleble en la historia del Parque Nacional del Valle de la Muerte. El día empezó según lo previsto. Tras conducir por la carretera principal del parque, la pareja decidió desviarse por Gold Valley Road, un camino de tierra diseñado para vehículos de tracción a las 4 ruedas. Esta pista aislada tenía unos 13 kilómetros de longitud y se adentraba en el parque, abriéndose paso a través de la naturaleza salvaje. Su Subaru Forester estaba hecho para este tipo de carreteras, y al principio no se preveían problemas. Hacia las 17:30, el silencio de la naturaleza se vio interrumpido por 2 agudos estallidos. A Emily le dio un vuelco el corazón. Al salir del coche, descubrieron que las 2 ruedas del lado del pasajero habían sido pinchadas por rocas afiladas. Con una sola rueda de repuesto, la situación se estaba volviendo crítica. El sol ya se acercaba al ocaso y coloreaba las rocas con inquietantes tonos rojizos. Se encontraban a 22 millas de la carretera principal, en una de las zonas más remotas del parque. No había ni un alma. Los teléfonos no tenían señal. No había sombra ni fuentes de agua cercanas. Nada que pudiera ayudar en una situación así. El paisaje sin vida se extendía en todas direcciones, recordando por qué este lugar se llama Valle de la Muerte. El modo de supervivencia se puso en marcha. Alex, con su experiencia militar, empezó metódicamente a evaluar la situación. Comprobaron cuidadosamente sus provisiones: unos cuantos litros de agua, suficiente para 3 días, un par de latas de conservas, linternas y un kit básico de supervivencia. Emily extendió un mapa sobre el capó del coche, mientras Alex estudiaba el terreno que les rodeaba. Tenían que tomar una decisión y sus vidas dependían de ello. Tras muchas deliberaciones, decidieron no volver por donde habían venido. En su lugar, trazaron una ruta hasta Mormon Point a través de un puerto de montaña. La ruta era más corta, pero considerablemente más difícil. Cuando se preparaban para partir por la mañana, dejaron una nota en el coche: 2 ruedas pinchadas. Nos dirigimos a Mormon Point. Tened agua para 3 días. Alrededor del coche habían hecho una flecha con piedras que indicaba la dirección que seguían. Acomodados en el coche para pasar la noche, intentaron conservar fuerzas para el desafío que les esperaba. La temperatura descendía rápidamente, un contraste típico del desierto, donde el calor del día es sustituido por el frío penetrante de la noche. Mañana iban a cruzar una de las secciones más peligrosas del parque, donde los cañones escarpados y los acantilados escarpados podían ser una vía de escape o una trampa mortal. El silencio nocturno del Valle de la Muerte parecía especialmente opresivo, como si presagiara las pruebas que les aguardaban. A las 4 de la mañana, cuando el cielo aún estaba tachonado de estrellas, Alex y Emily salieron del coche. Era necesario salir temprano. Tenían que atravesar el difícil terreno montañoso antes de que empezara a apretar el calor del día. La ruta hacia Mormon Point les llevó por un puerto de montaña, por un sendero señalizado, pero el terreno no dejaba margen para el error. El camino serpenteaba por un cañón encajonado entre las escarpadas laderas de la cordillera de las Montañas Negras. Antiguas rocas, formadas por millones de años de actividad geológica, se alzaban sobre ellos en oscuras siluetas. El sendero se estrechaba gradualmente hasta convertirse en un estrecho pasadizo entre las escarpadas paredes del cañón. A cada paso, el terreno se volvía más difícil,
La roca era una mezcla de formaciones metamórficas, por lo que cada paso era potencialmente peligroso. Las empinadas laderas estaban salpicadas de rocas afiladas, y el sendero serpenteaba a menudo por el borde de los acantilados. Incluso para los experimentados excursionistas que eran Alex y Emily, esta ruta suponía un serio desafío. El sol de abril empezaba a asomar por el horizonte, llenando poco a poco el cañón de luz y calor. La temperatura subía rápidamente, recordándoles por qué, incluso en esta época del año, el Valle de la Muerte sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del país. Las sombras de los acantilados que les proporcionaban refugio temporal del sol se hacían cada vez más cortas. Avanzando, llegaron a un lugar donde el cañón se estrechaba aún más. Aquí el sendero les condujo a un obstáculo inesperado, una cascada de 70 pies. Una barrera vertical de roca bloqueaba el camino como un muro inexpugnable. Era una ruta de escalada establecida que requería equipo especial, cuerdas y arneses de seguridad, que por supuesto no tenían. Se enfrentaban a una difícil decisión que lo cambiaría todo. La escarpada pared de la cascada, tan alta como un edificio de 7 plantas, se alzaba silenciosa sobre ellos como la última frontera entre la vida y la muerte. Aquí, en este estrecho cañón, tenían que tomar una decisión cuyo precio podría ser inimaginablemente alto. Alex empezó a escudriñar la roca, tratando de encontrar salientes naturales que pudieran servir de apoyo para el descenso. Como antiguo militar, estaba acostumbrado a evaluar riesgos y encontrar soluciones en situaciones difíciles. Emily observaba sus acciones con nerviosismo. Nada de riesgos innecesarios, insistió mientras Alex empezaba a descender con cuidado por el acantilado. Un paso cada vez. Tómate tu tiempo. Ten cuidado. Su voz resonó en las paredes del cañón mientras Alex descendía lentamente por la escarpada superficie. De repente, el movimiento se detuvo. No encuentro dónde poner el pie. La voz de Alex sonaba tensa. Tendré que volver a subir. Pero mientras intentaba volver a subir, ocurrió lo irremediable. Estoy perdiendo pie. Aquellas palabras hicieron que el corazón de Emily se acelerara. ¿Qué quieres decir con que estás perdiendo pie?, gritó presa del pánico, mirando frenéticamente a su alrededor en busca de algo que pudiera ayudarla. Pero ya era demasiado tarde. Instantes después, Alex había caído a más de 2 metros del suelo. Lo que ocurrió a continuación fue el momento más aterrador de la vida de Emily. Por algún milagro, Alex seguía vivo después de la caída. Pudo gritarle que pidiera ayuda, pero en aquel desierto, sin comunicaciones y a kilómetros de la civilización, la ayuda parecía inalcanzable. Emily se enfrentaba a una decisión imposible. Momentos antes de que Alex cayera, había divisado una posible ruta de descenso desde el lado izquierdo del cañón, una estrecha grieta en la roca. Era un camino peligroso en el que cualquier error podía costar la vida, pero la única forma de llegar hasta Alex. A pesar de su corazón acelerado y sus manos temblorosas, tomó una decisión. En ese momento, solo tenía una cosa en mente. Tenía que estar a su lado, costara lo que costara. Aferrándose a los bordes afilados de la hendidura, Emily comenzó su lento descenso. La roca se desmoronaba bajo sus manos. Cada movimiento podía ser el último. A mitad de camino, a 10 metros del suelo, estaba atrapada. Las paredes de la grieta eran demasiado anchas para agarrarse a ellas. No había vuelta atrás. Tiró la mochila al suelo con la esperanza desesperada de amortiguar la caída. Cerró los ojos un momento e hizo lo único que le quedaba por hacer. Emily soltó las manos. El impacto con el suelo fue como una explosión de dolor. Su tobillo se torció de forma antinatural y crujió. Pero en aquel momento, impulsada por la adrenalina y un miedo abrumador por Alex, casi no sintió dolor. Cojeando y tropezando, llegó hasta él, pero se enfrentó a la dura realidad de que una caída de 2 metros había dejado a Alex con lesiones incompatibles con la vida. Este domingo de Pascua, 4 de abril de 2021, Alexander Lofgren murió en sus brazos.
Cuando se disipó la primera oleada de conmoción, Emily se dio cuenta del horror de su situación. Estaba en un estrecho saliente en medio de un escarpado cañón con un tobillo roto. El cuerpo de Alex yacía cerca, pero lo peor era que había otro precipicio delante de ellos, una caída de 30 metros que hacía imposible seguir avanzando. Incluso sin su lesión, no tenía ninguna posibilidad de superar esta barrera. El primer día estuvo lleno de desesperación, culpa e interminables, y sí, cada mirada al cuerpo inmóvil de Alex traía una nueva oleada de dolor, más agudo que el de un tobillo roto. Hacía solo unas horas que habían hecho planes, y ahora Emily se dio cuenta de que estos pensamientos no la ayudarían a salir de aquí, pero era casi imposible lidiar con sus emociones. Haciendo inventario de sus provisiones, se dio cuenta de que tenía agua y algo de comida que habían empaquetado la noche anterior. También llevaba un kit de supervivencia en la mochila. Con los materiales que tenía a mano, Emily construyó un refugio rudimentario, apilando rocas para protegerse del sol abrasador y del penetrante viento nocturno. Cada movimiento era difícil. El dolor físico se mezclaba con la devastación emocional. Cada día, hacia las 2:30 de la tarde, el sol se asomaba al cañón y convertía el estrecho saliente en un horno al rojo vivo. Durante las 4 horas siguientes, la supervivencia se convertía en un verdadero reto. Sin la posibilidad de refugiarse de los rayos directos del sol, al estar en uno de los lugares más calurosos de la Tierra, cada minuto parecía una eternidad. Durante esas horas, el calor era tan insoportable que incluso la pena se vio anulada por el instinto primario de supervivencia. Emily se dio cuenta de que dependía totalmente de los rescatadores, pero la esperanza de ser rescatada parecía esquiva. Se trataba de un lugar tan remoto e inaccesible que las posibilidades de que la encontraran parecían mínimas. Sin embargo, no se rindió. Todos los días se decía a sí misma: «Nos encontrarán, nos salvaremos». A veces se sorprendía a sí misma diciendo «nos», y una nueva oleada de comprensión de la pérdida se apoderaba de su cabeza. Las noches eran especialmente duras. La temperatura en el desierto caía en picado, y los sonidos del valle de la muerte por la noche y la oscuridad impenetrable aumentaban la sensación de absoluta soledad. En la oscuridad, la realidad parecía distorsionada, de pesadilla. La presencia del cuerpo de Alex era un recordatorio constante de la tragedia, pero la idea de abandonarlo era insoportable. Había estado allí todo el tiempo, tan cerca físicamente y tan inalcanzablemente distante. En esas largas horas de la noche, Emily solía hablar con él, contándole sus miedos y esperanzas, lo mucho que quería vivir y lo mucho que le echaba de menos. Solo quedaba esperar y confiar en que alguien los encontrara en aquel vasto laberinto de piedra. Aquellos 5 días en las montañas del Valle de la Muerte podrían haber sido una eternidad, pero mientras Emily luchaba por su vida, una operación de rescate masivo se desarrollaba fuera del cañón. Cuando la pareja no regresó a casa la noche del 4 de abril, como estaba previsto, sus seres queridos intuyeron que algo iba mal. El 6 de abril, la preocupación se convirtió en certeza. Algo había salido mal. La oficina del sheriff del condado de Inyo se puso inmediatamente en marcha. Se puso en marcha una operación de búsqueda a gran escala, en la que participaron varios organismos. Los equipos de rescate comprobaron metódicamente todos los hoteles y moteles de la zona del Valle de la Muerte. La Patrulla de Carreteras de California difundió información sobre los desaparecidos por todos los canales posibles. El Servicio de Parques Nacionales desplegó todos los recursos disponibles, desde guardas forestales hasta voluntarios. El Servicio de Parques Nacionales de EU se unió a la búsqueda, proporcionando recursos adicionales y personal experimentado. Los equipos de búsqueda trabajaron día y noche, peinando el vasto territorio del parque, de más de 13.600 kilómetros cuadrados. Fue una carrera contrarreloj. Todos se dieron cuenta de que, en las condiciones del desierto, los días estaban contados. El 7 de abril, la operación se amplió.
Los equipos de búsqueda recorrieron a fondo toda la carretera principal del Valle de la Muerte, deteniéndose en cada monumento y punto de referencia. En manos de los equipos de rescate había una prueba importante: el cuaderno de bitácora que Alex había rellenado antes del viaje. Era como un mapa del tesoro al revés. Los rescatadores comprobaron metódicamente todos los lugares que aparecían en él. Artist Drive, con sus coloridos acantilados, las extrañas formaciones salinas de Devil's Golf Course, el misterioso Racetrack Valley y el vasto páramo blanco de Badwater Basin. Pero todas estas comprobaciones no fueron concluyentes. El 8 de abril se produjo un avance largamente esperado. Durante otra patrulla aérea, los pilotos divisaron un Subaru Forester blanco. El coche estaba aparcado en Gold Valley Road, un remoto camino de tierra que ni siquiera estaba en su ruta original. Ese descubrimiento supuso un punto de inflexión en la búsqueda. Dentro del coche, los rescatadores encontraron una nota que por fin apuntaba en la dirección correcta. 2 ruedas pinchadas se dirigen a Mormon Point. Tienen agua para 3 días. Ahora que los equipos de búsqueda sabían dónde buscar, la operación entró en una fase crucial. Cada lento minuto podía determinar el destino de las vidas de los viajeros desaparecidos. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, el silencio del cañón se vio roto por el sonido lejano de unos motores. Al principio, Emily pensó que se lo estaba imaginando. Había imaginado este momento tantas veces a lo largo de los días. Pero el sonido se hizo cada vez más nítido. Su corazón latió más deprisa. Era la primera vez que oía una señal de presencia humana en 5 días. Cuando el ruido del helicóptero se hizo más fuerte, empezó a agitar desesperadamente su señal improvisada, luchando contra el pánico creciente. El helicóptero de la Marina estadounidense apareció detrás de las rocas, y el estruendo de las hélices resonó en las paredes del cañón. El momento en que la tripulación los divisó fue a la vez un triunfo y el comienzo de un nuevo desafío. El helicóptero sobrevoló el cañón, pero el rescate resultó ser una tarea casi imposible, incluso para los experimentados rescatadores militares. Las estrechas paredes del cañón se habían convertido en una auténtica trampa. La potente corriente de aire de las aspas creaba peligrosas turbulencias. Al principio, los 2 rescatadores bajados por cuerdas ni siquiera podían alcanzar el saliente donde se encontraba Emily. Las ráfagas de viento los zarandeaban de un lado a otro, amenazando con aplastarlos contra las paredes rocosas. 20 minutos de esforzados intentos parecieron una eternidad. El helicóptero maniobraba, tratando de encontrar la mejor posición. El más mínimo error en este corredor de piedra amenazaba desastre. Finalmente, tras varias maniobras arriesgadas, los rescatadores llegaron hasta Emily. Ahora tenían la difícil tarea de levantarla. Con sumo cuidado, la aseguraron en la camilla de rescate. Cada movimiento estaba calibrado. En estas condiciones, incluso un pequeño resbalón podía costar la vida. Emily cerró los ojos cuando la camilla empezó a elevarse. Tras unos minutos angustiosamente largos, se atrevió a mirar hacia abajo. Bajo ella se extendía un vasto paisaje de acantilados beige, el mismo laberinto que casi se había convertido en su tumba. Emily fue trasladada a un hospital cercano, donde los médicos empezaron a tratarla de inmediato. Su tobillo roto requería cirugía urgente. La decisión de no quitarse los zapatos durante los 5 días que duró el calvario, a pesar del intenso dolor, le salvó la vida. Impidió que se hinchara gravemente y ayudó a salvar el pie. Los 6 días siguientes en el hospital se convirtieron para Emily en un torrente interminable. El dolor físico se mezclaba con el trauma emocional, y el rescate parecía un triunfo agridulce. Había sobrevivido, pero el precio de esa supervivencia era inimaginablemente alto. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese momento en el cañón en el que todo cambió para siempre. La noticia de la tragedia se extendió rápidamente por todo el país. La historia de Alex y Emily tocó el corazón de muchas personas, especialmente en la comunidad de veteranos. Alex, que dedicó su vida después del servicio militar a ayudar a otros veteranos, dejó tras de sí un legado de servicio y preocupación por los demás.
Poco después de recibir el alta hospitalaria, Emily regresó a su ciudad natal de Cincinnati, Ohio. La recuperación física tardó en llegar, pero aún más difícil fue lidiar con las heridas emocionales. Se dio cuenta de que su vida se dividía en un antes y un después de aquellos días de abril en el Valle de la Muerte. La tragedia del cañón no solo cambió la vida de Emily, sino que hizo que mucha gente se replanteara la seguridad en los parques nacionales. Los equipos de rescate insistieron en la importancia de prepararse cuidadosamente para viajar a zonas remotas, en la necesidad de contar con medios de comunicación fiables y de informar a los seres queridos de sus planes. Incluso los viajeros experimentados, como Alex y Emily, pueden encontrarse con circunstancias imprevistas en la naturaleza. La trágica muerte de Alex Lofgren no fue en vano. El congresista Raúl M. Grijalva, en cuya oficina trabajaba Alex, presentó un proyecto de ley llamado Alexander Lofgren Veterans in Parks Act. Esta ley iba a cumplir aquello en lo que Alex tanto creía: hacer más accesible la belleza natural de Estados Unidos a los veteranos. Menos de 3 meses después de la tragedia, el 1 de julio de 2021, se presentó el proyecto de ley en el Congreso. Pasó por la Cámara de Representantes a una velocidad récord, recibiendo ya la aprobación el 29 de julio. Y el 27 de diciembre de 2021, solo 8 meses después de la muerte de Alex, el presidente firmó una ley que concedía a todos los veteranos Gold Star y a sus familiares el derecho de entrada gratuita de por vida a los parques nacionales y áreas recreativas federales. Para Alex, la naturaleza siempre ha sido un lugar de curación y renovación. Como veterano de Afganistán, comprendía mejor que nadie el poder terapéutico de los espacios naturales. Incluso mientras trabajaba en la oficina de su congresista, siguió ayudando a los veteranos respondiendo a las llamadas de la línea de crisis y apoyando a quienes se encontraban en situaciones difíciles. Ahora su nombre está ligado para siempre a la ley, ayudando a otros veteranos a encontrar su camino hacia la curación a través de la comunión con la naturaleza. La historia de Alex y Emily es algo más que una crónica de la tragedia del Valle de la Muerte. Es un recordatorio de que incluso los viajeros más avezados deben tratar la vida salvaje con el máximo respeto. Es una historia sobre cómo el amor puede empujarnos a hacer cosas desesperadas y cómo la tragedia puede convertirse en un legado de ayuda a los demás. El Valle de la Muerte sigue atrayendo a miles de visitantes con su belleza agreste. Sus cañones y desiertos siguen siendo tan majestuosos como peligrosos. Pero ahora, gracias a Alex Lofgren, estos lugares son más accesibles para quienes, como él, han dedicado su vida a servir al país. Su nombre grabado en la ley se ha convertido en un símbolo de esperanza y un recordatorio de que, incluso en la tragedia más oscura, pueden hacer una luz que ilumine el camino a los demás. El Valle de la Muerte no es para tomárselo a la ligera. Este parque nacional, que se extiende a lo largo de la frontera oriental de California, es una depresión abrasada por el sol y rodeada de afiladas cadenas montañosas. Alberga el punto más bajo del hemisferio occidental, Badwater Basin, 86 metros por debajo del nivel del mar, y también la temperatura más alta de la Tierra, 57 degree Currita. El paisaje del Valle de la Muerte es un mosaico de salinas sin vida, salpicaduras de rocas afiladas y raros oasis donde las profundas aguas subterráneas afloran a la superficie, creando diminutas islas de vida en un mar de calor implacable. A pesar de todos los peligros, cerca de 1 millón de turistas acuden aquí cada año para contemplar la belleza de las arenas doradas de las dunas y los coloridos acantilados de los cañones. Todos los años, decenas de turistas se meten en líos en esta agreste región. Los guardas del parque advierten sin descanso de la necesidad de prepararse a conciencia. Un depósito lleno de combustible, un suministro de agua, al menos 4 litros por persona y día, mapas en papel y transporte todoterreno para las zonas remotas. La seguridad en el Valle de la Muerte no es solo una recomendación, sino una cuestión de supervivencia. En la vasta extensión del parque, las comunicaciones por teléfono móvil son prácticamente inexistentes. Fuera de los centros turísticos como Furnace Creek,
uno se encuentra completamente aislado del mundo exterior. Cada año, los responsables del parque registran numerosos incidentes que requieren operaciones de búsqueda y rescate. Y el incidente de julio de 2010 nos recuerda una vez más por qué este lugar tiene su ominoso nombre. Donna Cooper nunca ha rechazado la oportunidad de viajar. A sus 62 años, esta residente de la pequeña localidad de Pahrump, Nevada, conserva el entusiasmo juvenil de una pionera y una sed insaciable de nuevas experiencias. A pesar de todas las pruebas que le han sobrevenido, un grave accidente de coche en su juventud, la crianza de 8 hijos y una grave enfermedad en Haití a principios de 2010. Donna ha superado cada crisis con notable calma y determinación. Creo que viajar nos enriquece, suele decir cuando planea su próximo viaje. En los últimos años, Donna cruzó gran parte del oeste americano, mostrando su belleza a su papita a sus compañeros. Junto a Donna en esta mañana de julio de 2010 había 2 chicas jóvenes. Su hija de 17 años. Gina era enérgica, con una mente viva y un amor por la aventura heredado de su madre. Entre ellas existía un vínculo especial, basado en la confianza mutua. La tercera participante fue Jenny Lun, una estudiante de 19 años de Hong Kong. Llegó a Estados Unidos en mayo. Se instaló en casa de los Cooper en el marco de un programa de intercambio cultural y pronto se convirtió casi en un miembro más de la familia. Su medio de transporte era un modesto Hyundai Accent, un sedán compacto de color plateado. El coche era ideal para las calles de la ciudad y las carreteras asfaltadas, pero no estaba diseñado para los rigores del todoterreno. Sin embargo, Donna, como la mayoría de los nevadenses, estaba acostumbrada a conducir distancias considerables, y el coche rara vez le fallaba. Aquella mañana no habían hecho mucho equipaje. Donna había metido en el maletero unas cuantas mantas y un kit básico de herramientas, una costumbre adquirida tras años de viajar por los estados del oeste. En el habitáculo había unas cuantas botellas de agua, una bolsa de patatas fritas, un par de manzanas y galletas. Suficiente para un viaje de un día, pero deplorablemente insuficiente para lo que les esperaba. El depósito de combustible solo tenía un cuarto de su capacidad, lo que en circunstancias normales habría bastado para recorrer entre 160 y 190 kilómetros. Al salir de Pahrump, Donna le dijo a su amiga Charlene que iban a visitar el castillo de Scotty en el Valle de la Muerte. Había pasado por delante muchas veces, pero nunca se había parado a visitarlo. Ahora, con 2 curiosas acompañantes, el momento parecía perfecto. Ninguno de los dos podía imaginar que un simple viaje turístico se convertiría en una increíble lucha por la supervivencia en uno de los lugares más despiadados del planeta. Un desafío que pondría a prueba no solo su fuerza física, sino también su carácter, su ingenio y sus ganas de vivir. El jueves comenzó con el cielo despejado y la expectativa de nuevos descubrimientos. El sol acababa de asomar por el horizonte cuando el Hyundai Accent plateado salió de Pahrump, una pequeña ciudad a solo 1 hora en coche del Valle de la Muerte. Donna Cooper, con las manos en el volante, disfrutaba del frío matutino, consciente de que por la tarde la temperatura se dispararía hasta sus extremos habituales de julio. Gina y Jenny charlaban en voz baja en el asiento trasero, comentando su próxima visita al castillo de Scotty, un misterioso hito perdido entre el paisaje desértico. Donna las miraba de vez en cuando por el retrovisor, complacida por su entusiasmo. El castillo de Scotty, conocido oficialmente como Rancho del Valle de la Muerte, era una villa de estilo colonial español de 2 plantas construida entre 1922 y 1931. Su historia estaba llena de mitos e intrigas. El millonario de Chicago Albert Johnson erigió la mansión para su esposa enferma, con la esperanza de que el clima seco del Valle de la Muerte ayudara a su salud. Sin embargo, fue el aventurero Walter Scott, apodado Scotty, quien afirmó haber construido el castillo con los beneficios de una mina de oro ficticia. A la 1 de la tarde llegaron a las puertas del castillo.
El contraste entre el desierto y la mansión española, con su piscina, fuentes y exuberantes jardines, era casi surrealista. Donna compró 3 entradas, una última transacción que más tarde ayudaría a sus familiares a iniciar su búsqueda. Durante 2 horas, las mujeres deambularon por los frescos pasillos, admirando los muebles antiguos y el inusual interior. El castillo se mantenía agradablemente fresco a pesar de la temperatura exterior, gracias a los gruesos muros. El guía les contó historias sobre Scotty y sus fantásticas historias que atraían a los curiosos a este remoto lugar. Al salir del castillo, hacia las 3 de la tarde, fueron recibidos por una ola de calor. La temperatura superaba los 51 °C y el aire temblaba sobre el el asfalto al rojo vivo. Fue ese entonces cuando Donna vio una señal que indicaba Racetrack Playa, un lago llano y seco conocido por el misterioso fenómeno de las piedras móviles. A lo largo de los años, las rocas habían dejado largas huellas como si alguien las empujara por el fondo del lago seco. Este fenómeno, que no tenía explicación científica hasta 2014, intrigaba a científicos y turistas por igual. «Siempre he querido ver esto», dijo Donna mirando un mapa del parque. Gina y Jenny apoyaron la idea con entusiasmo. ¿Por qué no ver otra atracción única? Donna sacó su navegador y tecleó Hipódromo Playa. El aparato, programado para encontrar la ruta más corta, calculó el camino y dio indicaciones. Según las recomendaciones oficiales del parque, Racetrack Playa estaba a 43 kilómetros de la carretera asfaltada más cercana y solo se podía llegar con un vehículo de alta velocidad. Las mujeres salieron del aparcamiento del castillo de Scotty sin saber cómo acabaría su espontánea decisión. El Hyundai Accent, fiable en las calles de la ciudad, no estaba en absoluto preparado para los rigores que le esperaban en los senderos abandonados del Valle de la Muerte. Viajaron hacia el oeste por la autopista 267. Pronto el asfalto se transformó en grava y llegaron a Tea Kettle Junction, un cruce notable llamado así por una tradición poco habitual. De un poste de señales colgaban docenas de teteras dejadas por los viajeros. Algunas estaban cubiertas de firmas y fechas, mientras que otras estaban decoradas con dibujos y mensajes. Este lugar marcaba el límite entre las carreteras relativamente transitables y las verdaderamente sin asfaltar. Gina, que había sustituido a su madre al volante, detuvo el coche. Donna consultó el GPS. Las señales daban información contradictoria. Una la dirigía a Racetrack Playa. La otra advertía de una carretera difícil no recomendada para coches normales. Gina giró a la izquierda, siguiendo las indicaciones del GPS. Su Hyundai empezó a avanzar lentamente por la carretera llena de baches, cada vez más estrecha e irregular. La escasa distancia al suelo del coche les obligaba a avanzar a paso de tortuga. 10 millas más tarde, Racetrack Playa nunca apareció. En su lugar, la carretera comenzó a subir hacia las montañas. Lo que una vez fue un camino de tierra se había convertido en un sendero abandonado. «Pidamos indicaciones para volver al castillo de Scotty», sugirió Gina, mencionando el navegador GPS. Pulsó unos botones, cancelando la ruta actual y solicitando una nueva. Pero fue aquí, en los profundos cañones del Valle de la Muerte, donde la tecnología les falló. La señal del satélite era débil e intermitente, lo que obligaba al GPS a recalcular constantemente la ruta. El sol se inclinaba lentamente hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre el suelo rocoso. La temperatura se mantenía por encima de los 45 °C, pero aún más alarmante era la flecha del depósito de combustible. Se acercaba inexorablemente a la zona roja tras más de 160 kilómetros de conducción todoterreno, en los que el consumo de combustible era muy superior al habitual. Los teléfonos móviles no mostraban ni un solo rayo de señal. Se encontraban completamente aislados del mundo, vagando por un laberinto de senderos de montaña que les alejaban cada vez más de la civilización. El cuentakilómetros marcaba ya más de 290 kilómetros desde que salieron del castillo de Scotty, y con cada nuevo kilómetro se iban quedando sin combustible. Cuando el sol casi se ocultaba tras la cresta,
Donna volvió a tomar el mando. El coche recorrió otros cientos de metros y se detuvo. El motor se apagó, sumiéndolos en el silencio del desierto. No había luces alrededor, ni señales de presencia humana, solo los majestuosos y silenciosos cañones, y el cielo cada vez más oscuro. «Parece que tendremos que pasar la noche aquí», dijo Donna con calma, aunque por dentro era consciente del peligro de su situación. Las tres mujeres estaban atrapadas en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, con un mínimo de agua, sin comunicación y sin combustible. Los primeros rayos del sol del viernes mostraban sin piedad la realidad de su situación. El cuentakilómetros marcaba poco más de 320 kilómetros desde que salieron del castillo de Scotty. Se habían adentrado en el desierto del Valle de la Muerte. «Debemos actuar, Kun», dijo Donna, evaluando la situación con una calma forjada por años de superación de penurias. Hicieron inventario de sus escasas provisiones. La última botella de agua, 2 manzanas, restos de patatas fritas y unas cuantas galletas. Gina fue la primera en salir del coche y se encogió ante el aire hirviente. La temperatura ya se acercaba a los 45 grados y solo era por la mañana. Empezó a recoger piedras. Poco a poco, piedra a piedra, aparecieron grandes letras en un trozo de tierra abierto. «Help», ayuda. Las letras eran lo bastante grandes, unos 4 metros de largo, como para verse desde el aire. Mientras tanto, Donna y Jenny se pusieron a buscar agua. Como estaban muy sedientas, intentaron extraer la humedad de los cactus y las agujas de pino, pero los resultados fueron mínimos. Solo un poco de líquido amargo, insuficiente para saciar su sed. Se repartieron a partes iguales la última botella de agua, a pequeños tragos, conscientes de que debían estirar sus provisiones todo lo posible. Hacia el mediodía el calor se hizo insoportable. El aire parecía derretirse sobre las rocas y la piel les ardía incluso a la sombra del coche. Jenny, que se enfrentaba por primera vez a unas condiciones tan extremas, sentía que su miedo y su ansiedad aumentaban cada hora. Como extranjera, lejos de casa, había confiado plenamente en la experiencia de Donna. De vez en cuando sobrevolaban aviones, pequeños puntos en el vasto cielo. Las mujeres probaron todos los métodos de señalización disponibles. Gina utilizó el CD como espejo, reflejando la luz del sol. Jenny agitó una brillante manta amarilla de emergencia. Pero los aviones siguieron su camino, ajenos a sus desesperados intentos de llamar la atención. El viernes por la tarde, Gina decidió explorar el barrio. Caminó unos 3 kilómetros por un sendero rocoso, con la esperanza de encontrar ayuda, o al menos una mejor visión del terreno para determinar su posición. Cuando subió a una pequeña elevación, todo lo que vio fue un vasto desierto. Ningún signo de civilización, solo rocas y escasa vegetación hasta el horizonte. Mientras tanto, en la lejana Florida, la hija de Donna, Sky Cooper, se recuperaba de una operación de vesícula biliar. Intentó llamar a su madre varias veces, pero todas las llamadas iban al buzón de voz. Al principio no se alarmó. Donna solía hacer viajes espontáneos. Pero cuando pasaron 24 horas sin noticias, Sky empezó a preocuparse. Comprobó las cuentas de la tarjeta de crédito de su madre y encontró la última transacción: 3 entradas para Scottish Castle, fechadas el jueves a la 1 de la tarde. Nada después de eso. En Pag Rump, Charlene Dean, que cuidaba de la casa de Donna, también empezaba a preocuparse. Tras ponerse en contacto con Sky, decidieron tomar medidas y se pusieron en contacto con las autoridades. Pero ni los sheriffs de los condados de Nye e Inyo, ni los rangers del Valle de la Muerte podían iniciar inmediatamente una búsqueda en toda regla. Demasiada poca información, una zona demasiado vasta. El sábado por la mañana, en el coche de Donna ocurrió algo que solo podía calificarse de milagro. Cuando ya habían perdido toda esperanza de que el coche arrancara, Donna decidió intentarlo de nuevo, por si acaso. Giró la llave y, para asombro de todos, el motor volvió a la vida.
Tal vez la pequeña cantidad de combustible se había redistribuido en el depósito durante la noche, o la batería había recuperado una carga mínima. La razón carecía de importancia. Lo que importaba era que tenían una oportunidad. El coche resucitado se había convertido en su salvavidas. Donna pasó instantáneamente del alivio a la acción, dándose cuenta de que cada segundo que el motor estaba en marcha era precioso. «Entra rápido», ordenó, y un momento después los tres estaban dentro. Donna condujo el coche de la forma más eficiente posible, en punto muerto en las bajadas y acelerando rápidamente en los tramos llanos antes de las subidas. Si el coche se calaba ahora, quizá no hubiera un segundo milagro. Al llegar abajo, el terreno se niveló y se abrió ante ellos un pequeño salar que brillaba bajo el sol del mediodía. A lo lejos vieron algo inesperado: una alambrada, una verja cerrada y algunos árboles vivos. «Mirad, puede que haya gente ahí», exclamó Gina señalando los remolques que había detrás de los árboles. El coche se acercaba lentamente a la valla cuando el motor volvió a pararse. Las últimas gotas de combustible se habían agotado, pero ya no importaba. Habían encontrado una señal de civilización. Las tres mujeres lucharon por salir del coche al rojo vivo. El calor era insoportable. Las temperaturas superaban los 50 °C. El suelo ardía literalmente bajo sus pies, incluso a través de las suelas de sus zapatillas deportivas. El sudor se evaporaba al instante y la deshidratación avanzaba por momentos. Rodean la alambrada y se acercan a la puerta. El campamento abandonado consistía en 2 o 3 viejos remolques que rodeaban un porche de madera. Los edificios parecían abandonados, pero en relativo buen estado. Donna llamó a las puertas, pero no obtuvo respuesta. Rodeando el remolque más grande, Donna encontró un tesoro: una manguera de jardín enrollada y conectada a un grifo de agua. Con manos temblorosas, abrió el respiradero. Los segundos se hicieron eternos mientras algo retumbaba en las tuberías. Entonces llegó el agua, caliente, metálica, pero vivificante y real. Las tres mujeres cayeron de rodillas tragando con avidez el agua directamente de la manguera, a pesar de su temperatura hirviente. Los primeros sorbos después de casi 2 días de sed fueron como volver a vivir a la vida. Llenaron todos los recipientes que encontraron: botellas vacías, latas de refresco, incluso envases de plástico de la papelera. Nadie sabía si el agua fluiría mañana. Gina, ingeniosa, intentó entrar en los remolques. En uno de ellos, Jenny consiguió atravesar una estrecha ventana y encontró unas cuantas latas de conservas de judías y guindillas, una caja medio vacía de espaguetis y avena en su interior. No era mucho, pero suficiente para mantenerlos fuertes unos días más. Hacía un calor insoportable dentro de los remolques. El sol calentaba las paredes metálicas como un horno. Sacaron los colchones al porche, donde al menos había sombra. Donna abrió las latas de comida y comieron por primera vez en horas, en silencio y concentrados, como si llevaran a cabo un ritual sagrado. Para entonces, el mecanismo de su rescate ya se había puesto en marcha. Charlene y Sky se habían puesto en contacto con las autoridades de varios condados. La Policía de Carreteras de California desplegó un helicóptero para buscar en las zonas remotas del parque, donde se había utilizado por última vez la tarjeta de crédito de Donna. Los guardabosques proporcionaron mapas de las carreteras abandonadas y coordinaron las búsquedas por tierra. Irónicamente, fueron los teléfonos móviles, inútiles en las montañas por falta de señal, los que proporcionaron información sobre la ubicación aproximada de las mujeres, gracias a los datos de la última torre cuando aún tenían algo de conexión. En el campamento abandonado, que se convirtió en su refugio, las mujeres siguieron intentando hacer señales. Reforzaron el cartel de «Ayuda» del coche. Siguieron agitando una manta amarilla, al oír el ruido de los aviones. El sol se preparaba para ponerse mientras Gina se daba un baño improvisado en el remolque, utilizando el agua de la manguera para aliviar el cansancio y la suciedad de los últimos días. Donna la ayudó a lavarse el pelo, como cuando Gina era pequeña,
Este sencillo momento de cuidado maternal, en medio de una angustia extrema, parecía casi surrealista. A primera hora del sábado, el tercer día de su calvario, el calor parecía aún más implacable. Las temperaturas superaron los 50 de Himbatarniki antes de lo habitual, como si el propio desierto quisiera poner a prueba los límites de la resistencia humana. El campamento abandonado era su refugio temporal, pero las condiciones distaban mucho de ser cómodas. Los colchones sacados a la terraza protegían mínimamente del sol abrasador, pero incluso a la sombra la temperatura superaba los 45 en Oce. Cada 15 minutos, las mujeres tenían que rociarse con agua de una manguera. Donna seguía manteniendo la calma por fuera, pero por dentro calculaba sus opciones. Si la ayuda no llegaba en las próximas 24 horas, tendrían que dar el paso desesperado de intentar caminar hasta la carretera principal. Con este calor, eso equivaldría a un suicidio, pero la alternativa, morir de hambre en un campamento abandonado, no era mejor. Gina se convirtió en la líder física del grupo. Su juventud y energía le permitían continuar activamente sus intentos de señalización. Salía regularmente a campo abierto con una manta amarilla de emergencia y la agitaba al oír el ruido de un avión. En el capó del coche, en grandes letras de polvo, estaba escrito: ayuda, llamar a la policía. También intentó encender un fuego de señales, pero las ramas secas solo ardían, sin producir humo perceptible. Jenny, la más vulnerable de las tres, resistió únicamente gracias al apoyo de Donna. El choque cultural de enfrentarse a una situación extrema en un país extranjero aumentó su miedo. Mientras tanto, la operación de búsqueda cobraba impulso. Charlene y Sky llamaron a todas las autoridades posibles: los sheriffs de los condados de Nye e Inyo, la policía de carreteras de California, los guardas de los parques nacionales. La historia de las tres mujeres desaparecidas empezó a difundirse en los noticiarios locales de Nevada y California. El helicóptero rastreó metódicamente zonas remotas del parque, siguiendo rutas que pudieran llevar desde Scottish Castle hasta Racetrack Playa. Los pilotos Tyler Jones y Scott Steele, experimentados en operaciones de búsqueda y rescate, sabían que cada hora que pasaba disminuían las posibilidades de encontrar a las mujeres con vida. Los guardabosques, mientras tanto, entrevistaban a otros turistas, comprobaban los libros de registro en las entradas del parque y analizaban los datos de las cámaras de CCTV situadas fuera del castillo de Scotty. El rompecabezas iba encajando poco a poco. Tres mujeres en un Hyundai Accent plateado probablemente habían viajado a Racetrack Playa sin la preparación suficiente. El sol ya había comenzado su lento descenso hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre los rostros agotados de las tres mujeres. Era el tercer día de su calvario en el despiadado desierto. Por fin empezaba a bajar la temperatura, lo que suponía un pequeño alivio tras el calor infernal del día. Donna, Gina y Jenny estaban reunidas de nuevo en la veranda compartiendo judías en lata, probablemente su última comida antes de decidir marchar a pie hacia la civilización. Jenny estaba sentada en la veranda observando el cielo, una costumbre que habían desarrollado a lo largo de los días. Cualquier movimiento en el aire podía significar rescate. De repente, lo oyó. Un sonido distante pero claro y creciente. Al principio pensó que era una alucinación auditiva, un espejismo para sus oídos provocado por el sobrecalentamiento y la esperanza. Pero el sonido se hizo más fuerte y claro. ¡Salid! ¡Sal!, gritó Jenny, poniéndose en pie de un salto y agarrando la manta amarilla. Donna salió corriendo de la caravana y Gina se puso ropa a toda prisa. Jenny ya agitaba frenéticamente la manta al aire libre, donde podían ser vistas desde el aire. El sonido se estaba volviendo ensordecedor, palpitando en sus corazones junto con la esperanza. Y entonces lo vieron. Un helicóptero azul y blanco con el emblema de la patrulla de carreteras de California, sobrevolando el campamento abandonado. Desde el altavoz llegó la voz clara del piloto: «Estáis a salvo». 3 simples palabras que significaban el fin de la pesadilla,
Las lágrimas corrieron por las mejillas de Gina, mezclándose con el polvo y el sudor. Jenny seguía agitando la manta como si no pudiera creer que las hubieran visto. Donna se quedó allí de pie, con un rostro que expresaba un profundo alivio tras días de tensión tácita. 2 técnicos de urgencias médicas salieron del helicóptero. Llevaban botellas de agua muy fría que las mujeres no habían visto en 3 días. Uno de los paramédicos tomó la muñeca de Donna, comprobando su pulso. Estábamos a punto de darla por muerta y llevarla de vuelta a la base, dijo. Las palabras golpearon a Donna como un puño. Estaban tan cerca de pasar desapercibidas, condenadas a una muerte lenta por la sed y el calor. Tras un examen inicial, los médicos ofrecieron 2 opciones. Un helicóptero podía llevarlos a Lone Pine, el pueblo más cercano, pero de uno en uno, lo que significaba una larga espera para 2. O podían esperar al guarda forestal, que ya estaba de camino con un bidón de gasolina e instrucciones claras sobre cómo salir a la carretera. Las mujeres eligieron la segunda opción. Ahora que las habían encontrado, preferían permanecer juntas hasta el final. Pasó cerca de 1 hora. La puesta de sol tiñó el desierto de tonos dorados cuando el jeep de un guardabosques se acercó al campamento. Un hombre alto y uniformado bajó del vehículo con un bidón de 20 litros de gasolina. Para las mujeres, aquel simple bidón parecía más valioso que el oro. El guardabosques ayudó a echar gasolina en el depósito del Hyundai y luego desplegó un mapa sobre el capó del coche. Aquí está, señaló un punto en el mapa. Tiene que seguir esta carretera hacia el este durante unos 24 kilómetros. Le llevará hasta la autopista 190. Desde allí, hay otros 32 kilómetros hasta Furnace Creek. Allí hay un centro médico y tiendas. Las instrucciones eran claras y sencillas. Las mujeres dieron las gracias a sus salvadores, recogieron sus pocas pertenencias y subieron al coche. Donna giró la llave y el motor volvió a arrancar. Esta vez sabían exactamente el camino a casa. Las mujeres condujeron en silencio, sin darse cuenta todavía de que su calvario estaba llegando a su fin. De vez en cuando, Donna consultaba el mapa que les había dado el guarda forestal. Esta vez no confiaban en los dispositivos electrónicos. Preferían el papel y las indicaciones claras de alguien que conociera la zona. A medida que anochecía, las luces brillaban como faros, las primeras señales de presencia humana en 3 largos días. La autopista 190 les recibió con un asfalto liso, que parecía un lujo después de los baches y las rocosas rampas de salida. Donna giró el volante hacia Furnace Creek, el centro turístico del parque, donde ya les esperaba ayuda. Cuando llegaron a Furnace Creek, ya se había extendido la noticia del milagroso rescate de las 3 mujeres. Los médicos estaban esperándolas, listos para prestarles asistencia. A pesar de haber pasado 3 días en condiciones extremas, el estado físico de las 3 era mejor de lo que cabía esperar. Donna, Gina y Jenny sufrían deshidratación y agotamiento, pero gracias al agua y las latas de conservas encontradas en el campamento abandonado y a su propio ingenio, se evitaron consecuencias más graves. En el centro médico la recibieron con cautelosa sorpresa. No todos los días sobrevive gente después de tantos días en el Valle de la Muerte de Julio. A Donna le pusieron inmediatamente un goteo de suero salino y a Gina y Jenny les dieron bebidas electrolíticas especiales. Los médicos las examinaron cuidadosamente, prestando especial atención a los signos de insolación o quemaduras solares. Para entonces, los teléfonos ya no paraban de sonar. Sky Cooper lloraba hablando con su madre, dando gracias al cielo por haberlas salvado. Charlene Dean estaba preparando la casa en Pag Rump para el regreso de Donna. Los padres de Jenny en Hong Kong, despertados en mitad de la noche por una llamada con la noticia del rescate de su hija, no podían creer que hubiera sobrevivido a semejante calvario. Tras los exámenes y procedimientos médicos, las mujeres pudieron descansar en el motel Furnace Creek. Una cama limpia, aire acondicionado y agua fría del grifo. Comodidades sencillas que ahora parecían lujos increíbles. Durmieron larga y profundamente, sin pesadillas ni preocupaciones,
sabiendo que lo peor ya había pasado. Al día siguiente, los Rangers organizaron el transporte a Pahrump. Antes de partir, el jefe de la estación invitó a las mujeres a una breve conversación. Se interesó por los detalles de su viaje, especialmente por la decisión de seguir las indicaciones del GPS a través de Tea Kettle Junction. La información que le proporcionaron fue inestimable para evitar incidentes similares en el futuro. Pero lo más importante fueron los tranquilos momentos en que Donna, Gina y Jenny se encontraban por fin en la seguridad de su hogar, dándose cuenta de lo cerca que habían estado de la línea más allá de la cual no había retorno, y de lo mucho que las había unido la terrible experiencia. Los sucesos del Valle de la Muerte han dejado huella en la vida de cada una de ellas. Los efectos físicos, piel seca, fatiga y ligera deshidratación, pasaron rápidamente. Pero el impacto psicológico fue más profundo. No dudé ni un segundo de que íbamos a conseguirlo, declaró Donna al programa 20x20 unos meses después. Su confianza y calma durante la crisis ayudaron al grupo a sobrevivir, confirmando que la experiencia vital es un recurso inestimable. Para Gina, la terrible experiencia fue un punto de inflexión. Inspirada por el trabajo de los paramédicos que las salvaron, se matriculó en la escuela de enfermería, decidida a dedicar su vida a ayudar a otros en situaciones críticas. Jenny regresó a Hong Kong, pero la experiencia creó un vínculo inquebrantable con la familia Cooper. Menos de un año después, volvió a Estados Unidos, ya como estudiante universitaria y viviendo en su casa. La experiencia de supervivencia le enseñó a no tener miedo a las dificultades en un país extranjero. En 2011, ABC organizó un reencuentro entre las mujeres y sus salvadores para grabar un segmento de 20x20. Cuando el helicóptero aterrizó y los pilotos Tyler Jones y Scott Steele bajaron, Donna fue la primera en correr hacia ellos. Abrazos, lágrimas de gratitud, palabras no pronunciadas. El momento estuvo lleno de auténtica emoción. La historia de las tres mujeres se convirtió en un ejemplo de manual para los Rangers del Valle de la Muerte. Acuñaron el término muerte por GPS y reforzaron las advertencias. Lleva siempre mapas de papel. El GPS puede guiarte por caminos intransitables. Una semana sin GPS siempre es mejor que un día sin agua. Los folletos actualizados incluían ahora el requisito de un depósito lleno de combustible y 5 litros de agua por persona y día. El caso recordó al mundo que incluso en la era de la tecnología, la naturaleza exige respeto y preparación. Pero también demostró la fuerza del espíritu humano, el ingenio y la importancia de mantener la calma ante el peligro. Las tres mujeres entraron en el Valle de la Muerte como simples viajeras y salieron con una historia de supervivencia que forma parte del legado de este duro pero hermoso lugar. El famoso termómetro del Valle de la Muerte solo muestra la mitad de la verdad. Mide la temperatura del aire, pero no registra cosas aún más mortíferas. La desorientación, cuando todos los paisajes parecen iguales. El pánico, cuando de repente te das cuenta de que no hay agua. La confianza ilusoria de un mapa que no lleva a ninguna parte. El Valle de la Muerte es un fenómeno geológico encajado costero entre las escarpadas cordilleras de Panamint y Amargosa. Situado a 86 metros por debajo del nivel del mar, forma una gigantesca trampa térmica natural. El aire caliente, incapaz de superar las montañas circundantes, desciende y se calienta aún más por la presión. Estas bolsas de aire caliente crean uno de los lugares más calurosos del planeta. En julio de 1996, la temperatura del aire alcanzó los 46 de Gran Retritata y la superficie de la arena se calentó hasta los 88 de Great Ricata, suficiente para derretir las suelas de los zapatos. El verano de 1996 pasó a la historia del parque como uno de los más calurosos. Más de 40 días con temperaturas superiores a los 48 Quito de Gitarrazalit. Con este tiempo, el cuerpo humano pierde hasta 2 litros de líquido por hora, lo que convierte la falta de agua en una sentencia de muerte. El contraste entre la realidad mortal y la belleza fascinante
hace que el Valle de la Muerte sea un imán para turistas de todo el mundo. Vienen a ver los paisajes surrealistas, pero rara vez salen de sus coches con aire acondicionado en verano. Para los guardas forestales del parque, el Valle de la Muerte sigue siendo un lugar de respeto, no de aventuras frívolas. El desierto no perdona los errores. Repiten, señalando la regla principal para sobrevivir: nunca abandonar el coche en caso de avería. Esta regla, escrita con la sangre de víctimas anteriores, se ha convertido en un mantra sagrado para todos los que conocen la verdadera cara del Valle de la Muerte. En julio de 1996, 4 turistas alemanes cruzaron la frontera invisible entre la aventura y la catástrofe al girar por la carretera sin asfaltar de Anvil Canyon, una decisión que convertiría las fotos de sus vacaciones en pruebas de uno de los accidentes más misteriosos de la historia de los parques nacionales estadounidenses. Egbert Rimkus, un arquitecto de 34 años de Dresde, miraba al mundo con la mirada segura de alguien acostumbrado a medir espacios y calcular proporciones. Su vida en Alemania no era fácil. Se había divorciado de Heike Weber y tenía una disputa por la custodia de su hijo. Pero en este viaje a Estados Unidos veía un nuevo capítulo: la oportunidad de acercarse a Georg, de 11 años, y fortalecer su relación con Cornelia Mayer, su novia de 27 años. Cornelia, propietaria de un próspero negocio en Alemania, era la más pragmática de la pareja. Fue a su nombre a quien alquilaron una Plymouth Voyager verde en Los Ángeles el 8 de julio, tras llegar de Seattle. Su hijo de 4 años, Max, un niño rubio de ojos curiosos, hacía que el grupo pareciera una verdadera familia. En 3 semanas recorrieron gran parte de la costa oeste de Estados Unidos, desde las playas de San Clemente hasta los casinos de Las Vegas, donde se alojaron en el Treasure Island Resort. Las fotos que se encontraron más tarde en su equipaje mostraban a unos turistas felices y normales, admirando los vastos paisajes estadounidenses. Una historia sencilla que podría contar cientos de otros viajeros europeos, pero había un detalle que más tarde adquiriría un tono siniestro. Mientras estaba en Las Vegas, Egbert se puso en contacto con Heike para pedirle dinero prestado. Al recibir una negativa, transfirió $1.500 de su cuenta bancaria. Esta transacción indicaba restricciones financieras que podrían influir en sus decisiones posteriores: la elección de rutas, hoteles, gastos de gasolina. Los turistas alemanes percibían el oeste americano a través del prisma de las ideas románticas europeas, formadas por los libros de Karl May y las películas del oeste de Hollywood. Para ellos, el desierto no era una trampa mortal, sino una aventura exótica, un escenario para las fotos que mostrarían a sus amigos al regresar a casa. Ninguno de ellos tenía experiencia en sobrevivir en condiciones en las que la temperatura superaba regularmente los 37 de y la fuente de agua más cercana podía estar a decenas de kilómetros. Se diferenciaban de otros turistas en su enfoque de la planificación. En lugar de hoteles cómodos, a veces elegían pasar la noche al aire libre, como lo atestiguaban el saco de dormir Coleman y la tienda de campaña que se encontraron más tarde en su coche. Los juguetes de Max, esparcidos por el interior de la minifurgoneta, recordaban que, a pesar de su afán por la aventura, se trataba de una familia normal, no preparada para pruebas extremas. La familia debía devolver el coche en Los Ángeles el 26 de julio. Al día siguiente les esperaba un vuelo a Alemania. Estas fechas marcaban un estricto plazo para el viaje, otro factor que podría haberles empujado a tomar decisiones arriesgadas. El lunes 22 de julio de 1996, el termómetro marcaba 46 grados en Furnace Creek, en el Valle de la Muerte. Ese mismo día, Egbert y Cornelia, junto con sus hijos, entraron en el Parque Nacional y se detuvieron en el centro de visitantes. Allí, compraron 2 ejemplares de la guía turística de Death Valley en alemán. Esta elección confirmaba su interés turístico normal, pero el hecho de no preguntar a los guardas forestales por la seguridad de las rutas resultaría fatal más tarde. Para entonces, sus reservas financieras se estaban agotando. La minifurgoneta alquilada ya había recorrido una distancia considerable.
desde Los Ángeles hasta San Clemente, de allí a Las Vegas y ahora al Valle de la Muerte. Quedaban menos de 5 días para volver al aeropuerto y aún les esperaba el Parque Nacional de Yosemite. La simple logística les empujaba a buscar los caminos más cortos, estudiando el mapa de la Valle de la Muerte. No un GPS moderno, sino uno de papel, con indicaciones borrosas de los caminos de tierra. Vieron una ruta potencial a través de las estribaciones occidentales. Para evitar un largo desvío por la frontera este del parque, se podía cruzar el terreno montañoso por el paso de Mengel, llegar al otro lado y dirigirse directamente a Yosemite. En el mapa, la carretera parecía transitable. Nada indicaba que se necesitara un vehículo con tracción a las 4 ruedas y gran distancia al suelo, en lugar de una mini furgoneta urbana Plymouth Voyager con una distancia al suelo de solo 15 cm. En 1996, este tipo de advertencias en los mapas turísticos eran poco frecuentes. Por la tarde, la familia llegó al abandonado campamento minero de Warm Springs. Allí, en una pequeña habitación polvorienta, se guardaba un libro de visitas. Cornelia dejó una nota indicando que se dirigían al paso de Mengel. Este diario, descubierto en octubre, se convertiría en una pista fundamental para comprender su ruta. Allí mismo, en una cabaña geológica cerca de Warm Springs, cogieron una bandera estadounidense, un recuerdo que más tarde encontrarían en la furgoneta. Este acto impulsivo reflejaba su estado de ánimo despreocupado, el estado de ánimo de personas que no eran conscientes de que se encontraban al borde del abismo. El camino continuó por caminos de tierra. Poco a poco, el coche empezó a sacudirse por los baches, y las ruedas se hundían cada vez más en la arena. Llegó un momento en que Egbert tuvo que admitir que el camino se estaba volviendo intransitable para su vehículo. Se acercaron al paso de Mengel, pero la empinada subida, llena de piedras, dejaba claro que la furgoneta no podría seguir adelante. Tras dar la vuelta, la familia se encontró ante un dilema. Volver por el mismo camino difícil hasta la carretera principal, perdiendo un día de su precioso tiempo, o probar otra ruta que, en el mapa, parecía un atajo prometedor. En el cruce de caminos de tierra, lejos de la civilización, Egbert decidió girar hacia el sur, en dirección a Anvil Canyon, en lugar de volver por el camino conocido. Esta decisión resultó fatal. El cañón, con paredes escarpadas y fondo arenoso, era intransitable para una minifurgoneta normal, aunque en el mapa parecía transitable. Pronto, la carretera empeoró. El cañón se estrechó y la arena se volvió blanda. En una bifurcación, cansado por el largo día, Egbert giró a la derecha, aunque la carretera principal se desviaba hacia la izquierda. Allí, el camino desapareció rápidamente en el lecho arenoso. Al intentar regresar, se atascó y las 2 ruedas traseras reventaron por el sobrecalentamiento. Con una determinación desesperada, Egbert avanzó unos 60 metros más con las ruedas dañadas, hasta que la minifurgoneta quedó completamente atascada. Para entonces, también se había desinflado una de las ruedas delanteras. El vehículo quedó atrapado a 3 kilómetros del inicio del cañón. La noche trajo consigo el frescor, pero también la conciencia de la situación. Se encontraban en lo más profundo del Valle de la Muerte, con 3 ruedas pinchadas y a decenas de kilómetros de un teléfono. La minifurgoneta seguía siendo su único refugio contra el calor, pero cada hora de espera reducía las posibilidades de llegar a Los Ángeles a tiempo. En el mapa vieron la base, China Lake Naval Weapons Center, a 14 kilómetros al sur. Para los europeos, acostumbrados a las instalaciones militares patrulladas, esto podía parecer una salvación. Ahora Egbert y Cornelia se enfrentaban a una decisión que convertiría un simple contratiempo en una misteriosa tragedia. El amanecer del 23 de julio en Anvil Canyon llegó implacablemente temprano. Los primeros rayos del sol, reflejados en las paredes arenosas del cañón, convirtieron la minivan en un horno al rojo vivo. A las 6 de la mañana, la temperatura interior ya había alcanzado los 35 y seguía subiendo por minutos. La silenciosa presencia del volcán dormido,
que da forma a la geología del Valle de la Muerte, se sentía en cada bocanada de aire caliente. El primer intento de liberar el coche terminó en frustración. Egbert encontró un gato hidráulico en el maletero, pero la arena suelta lo hacía inútil. La base se hundía constantemente, impidiendo levantar el chasis de la minifurgoneta para cambiar las ruedas. Una operación sencilla que en el asfalto duro habría llevado 20 minutos. Aquí resultaba imposible. Las reservas de agua se convirtieron en la principal fuente de preocupación. Como la mayoría de los turistas, habían llevado consigo varias botellas, pero no los bidones necesarios para sobrevivir en el desierto. Para 4 personas, incluidos 2 niños, con una temperatura superior a los 37 Tiemco, Drik Hakata, sus reservas solo durarían 1 o 2 días como mucho. Y eso con un estricto racionamiento, algo muy difícil de explicar a un niño de 4 años. Cornelia, en su diario alemán, encontrado 13 años después, hizo anotaciones sobre el viaje hasta el 22 de julio. Estas líneas se interrumpen a mitad de la frase. Es el último rastro escrito que se tiene de la familia. El tiempo comenzaba a comprimirse a su alrededor. Cada hora que pasaban atrapados en la minifurgoneta reducía las posibilidades de regresar a tiempo. En 3 días tenían que devolver el coche en Los Ángeles, y el 27 de julio les esperaba el vuelo a Alemania. La presión, tanto psicológica como literal, debido al aire caliente que llenaba el habitáculo, se estaba volviendo insoportable. Georg, un niño de 11 años, fue quizás el primero en mostrar signos de agotamiento por calor. Náuseas, mareos, irritabilidad. El pequeño Max, demasiado joven para comprender el peligro, era probablemente el que peor soportaba el calor, ya que el organismo infantil pierde líquidos mucho más rápido que el adulto. Hacia el mediodía, Egbert tomó una decisión que posteriormente sería analizada por decenas de expertos en supervivencia. Decidió salir del coche y explorar los alrededores. Quizás había alguna fuente de agua cerca, o al menos una elevación desde la que se pudiera ver la carretera y pedir ayuda. A unos 1,5 kilómetros al este del coche, Egbert se detuvo bajo un arbusto que le proporcionaba algo de sombra. Aquí, en el desierto, según las huellas encontradas más tarde, permaneció sentado durante un rato, quizá pensando en qué hacer a continuación o simplemente recuperando fuerzas antes de regresar con su familia. Una botella vacía de cerveza Bud Ice, encontrada en este lugar, demuestra que la sed fisiológica venció al sentido común, ya que el alcohol, en condiciones de calor, solo aumenta la deshidratación. Desde este punto se divisaba la parte oriental del valle. Quizás fue aquí donde Egbert se dio cuenta por primera vez de lo lejos que estaban de la civilización. Había 25 kilómetros hasta la carretera asfaltada más cercana, Badwater Road, en línea recta, a través de tierras áridas sin caminos ni puntos de referencia. Sin embargo, la vista hacia el sur ofrecía otra perspectiva. En algún lugar, a 9 kilómetros de su posición actual, se encontraba la frontera de la base China Lake Naval Weapons Center. Para un europeo desconocedor de las particularidades de las instalaciones militares estadounidenses, podía parecer un lugar lógico al que acudir en busca de ayuda. Al regresar a la minifurgoneta, Egbert se enfrentó a un duro dilema. Quedarse en el coche significaba un lento pero seguro agotamiento bajo el sol abrasador, con las reservas de agua agotándose y sin garantía de que alguien pasara por esa carretera abandonada. No había que contar con un rescate rápido, incluso si Heike hubiera informado de la desaparición de su familia el día en que se perdió el vuelo, el 27 de julio. La búsqueda en un territorio tan extenso podría llevar semanas. La alternativa era igual de arriesgada: abandonar la relativa seguridad del coche y atravesar a pie el despiadado desierto en busca de un supuesto rescate. En contra de todas las reglas de supervivencia en la naturaleza, Egbert, probablemente tras una agonizante indecisión, eligió la segunda opción. Los preparativos para la partida fueron mínimos. La familia solo se llevó lo imprescindible: el pasaporte y la tarjeta bancaria de Cornelia, su agenda, algunos objetos personales, el agua que quedaba y, posiblemente,
algo de comida. Se desconoce qué llevaba puesto el pequeño Max y qué se llevaron para protegerse del sol abrasador. La minifurgoneta estaba cuidadosamente cerrada, como si tuvieran intención de volver. Dentro quedaron un saco de dormir, una tienda de campaña, juguetes y otras cosas que no eran prioritarias. La decisión de salir precisamente al mediodía, cuando la temperatura alcanzaba su punto álgido, parece irracional, pero en una situación de pánico creciente, la lógica suele dar paso a la irracionalidad. Quizás el estado de los niños, que empeoraba por momentos en el coche al rojo vivo, fue el detonante. Tal vez Egbert esperaba que pudieran recorrer una distancia suficiente antes de que llegara el frescor de la tarde. El camino que eligieron conducía al sur, directamente a la línea de la base militar que aparecía en el mapa. Esta ruta, 13 años después, resultaría clave para desentrañar su desaparición en la hipótesis de Tom Mahut. Para un europeo acostumbrado a territorios densamente poblados, 14 centímetros podían parecer una distancia superable. Pero en las condiciones del Valle de la Muerte, con una temperatura de la arena que alcanzaba los 82 grados de Kirtatetikrat y una temperatura del aire de unos 41 grados, cada kilómetro se convertía en una prueba agotadora. Imagina a 4 personas, 2 de ellas niños, avanzando lentamente por el desierto abierto bajo un sol implacable, sin sombreros ni ropa especial, con un mínimo de agua, probablemente ya sufriendo los primeros síntomas de un golpe de calor. Cada pocos cientos de metros tenían que detenerse para recuperar el aliento o dejar descansar a los más pequeños. El avance era dolorosamente lento. El hecho de que nunca regresaran al coche indica que, a medida que avanzaban, o bien perdían la orientación, o bien eran físicamente incapaces de dar la vuelta. Con cada paso que daban, el regreso a la furgoneta se hacía cada vez menos real. El desierto es implacable con el cuerpo humano. A temperaturas superiores a los 40 degrees, los mecanismos de refrigeración del organismo comienzan a fallar. La sudoración profusa da paso rápidamente a la sequedad de la piel debido a la falta de agua. A continuación, se produce el agotamiento por calor. Mareos, náuseas, debilidad muscular. Para Max, un niño de 4 años con un sistema de termorregulación aún sin desarrollar, este proceso se aceleró. Los niños de su edad pierden agua 2 o 3 veces más rápido que los adultos. Probablemente, al cabo de un par de horas de camino, los adultos tuvieron que llevarlo en brazos. Georg, de 11 años, era más resistente, pero también muy vulnerable al calor. Su cuerpo europeo, poco acostumbrado a temperaturas extremas, no podía hacer frente al sobrecalentamiento interno. El estudio de los restos, descubiertos en 2009, no reveló ningún indicio de violencia o lesiones. La familia murió por causas naturales, golpe de calor y deshidratación. Tras esta seca formulación se esconde el drama inimaginable de sus últimas horas. La última fase del golpe de calor se acompaña de desorientación, alucinaciones y pérdida del conocimiento. La temperatura interna del cuerpo supera los 40 degrees, provocando el fallo de los órganos internos. La realidad se mezcla con el delirio, y el paisaje circundante se distorsiona. A pesar de estas condiciones, la familia logró recorrer unos 9 kilómetros. El lugar donde más tarde se encontraron sus restos da testimonio de la increíble resistencia humana, incluso en circunstancias extremas. Avanzaron casi en línea recta hacia la frontera de la base militar. Esta determinación indica que, incluso en condiciones críticas, Egbert mantuvo la lucidez mental, orientándose, posiblemente, por el sol o las montañas lejanas. Entre los objetos encontrados junto a los restos, había una botella de vino vacía, idéntica a las encontradas en la furgoneta. Es posible que, en su desesperación, bebieran todo lo que pudieran para calmar la sed, aunque eso solo acelerara la deshidratación. La ausencia de rastros de un campamento o refugio indica que la familia siguió avanzando hasta el final. En algún momento, simplemente no pudieron seguir adelante. La ubicación de los restos sugiere que murieron juntos, tal vez tratando de protegerse del sol.
Hasta el final, permanecieron juntos, como una verdadera familia. El momento exacto en que las huellas perdidas de la familia alemana se interrumpieron en el desierto seguirá siendo un misterio. Desde el punto de vista científico, sus cuerpos, deshidratados y expuestos a temperaturas extremas, no podían funcionar más de 48 horas. Probablemente, al atardecer del 24 de julio de 1996, los 4 ya habían abandonado este mundo. El Valle de la Muerte los acogió en sus entrañas como testigos silenciosos de su implacable poder. Las implacables leyes de la naturaleza, que los turistas alemanes subestimaron tan trágicamente, se impusieron sobre la voluntad humana de sobrevivir. En un espacio abierto, a 9 kilómetros de la furgoneta y a 5 kilómetros de la frontera de la base militar, se convirtieron en parte del desierto. Tras su muerte, el desierto siguió haciendo su trabajo. El sol abrasador, el aire seco y los vientos arenosos aceleraron los procesos naturales. Los animales salvajes, coyotes, buitres, pequeños carroñeros, dispersaron poco a poco los restos a poca distancia unos de otros. Los objetos personales, el pasaporte de Cornelia, su tarjeta bancaria, su agenda, quedaron intactos, conservados por la sequedad del aire, pero poco a poco se cubrieron de una fina capa de arena, fundiéndose con el paisaje. Paradójicamente, mientras que la familia había desaparecido sin dejar rastro, la minifurgoneta que habían alquilado permanecía inmóvil en el mismo lugar donde la habían dejado. Cerrada, con las pertenencias en su interior, podría haber permanecido así durante años, deteriorándose lentamente bajo el sol y las tormentas de arena, pero aún reconocible. En un cañón remoto, raramente visitado incluso por los guardabosques, podría haber pasado desapercibida durante mucho tiempo. Pasaron los días, las semanas, los meses. El 26 de julio, día en que la furgoneta debía devolverse a la agencia de alquiler en Los Ángeles, transcurrió sin noticias de los arrendatarios. El 27 de julio, sus asientos en el vuelo a Alemania quedaron vacíos. Solo entonces se puso en marcha lentamente el mecanismo de búsqueda, pero ya se había perdido un tiempo precioso. Mientras que Heike Weber, la exmujer de Egbert, denunciaba la desaparición de su exmarido y su hijo, los trámites burocráticos entre las autoridades alemanas y estadounidenses se prolongaron durante semanas. No fue hasta el 10 de septiembre, casi 7 semanas después de la desaparición, que la policía de Los Ángeles registró el Plymouth Voyager como robado. Para entonces, las huellas de la familia en el desierto habían sido prácticamente borradas por el viento y el tiempo. Pasó aún más tiempo antes de que alguien encontrara el coche. No fue hasta el 21 de octubre de 1996, durante un reconocimiento aéreo rutinario, cuando un guardabosques del Valle de la Muerte vio el reflejo del sol en el techo de una mini furgoneta atascada. Para entonces habían pasado casi 3 meses desde la desaparición de la familia. La Plymouth Voyager verde, cubierta de polvo y con 3 ruedas pinchadas, parecía un objeto extraño en el paisaje primitivo del cañón Anvil. Al aterrizar cerca, el guardabosques descubrió que el coche estaba cerrado y que se veían objetos personales en su interior. La comprobación del número de matrícula reveló un hecho alarmante. El coche había sido robado. Este descubrimiento desencadenó una operación de búsqueda a gran escala en la historia del Valle de la Muerte. Más de 200 personas, entre guardabosques, especialistas del China Lake Mountain Rescue Group y del Indian Wells Valley Search and Rescue, y sheriffs del condado de Inyo, peinaron la zona. 2 helicópteros sobrevolaron la zona mientras equipos terrestres a caballo exploraban los cañones y las hondonadas. Una comprobación en Dollar Rent a Car reveló que la minifurgoneta había sido alquilada por Cornelia Mayer el 8 de julio y debía devolverse el 26 de julio. Los arrendatarios no se presentaron en el vuelo a Alemania el 27 de julio. Ahora los buscadores sabían a quién buscaban. Egbert Rimkus, de 34 años, su hijo Georg, de 11, Cornelia Mayer, de 27, y su hijo Max, de 4. Las pistas eran escasas. A 1 kilómetro de la minifurgoneta se encontró una botella de cerveza Bud Ice y huellas de un asiento bajo un arbusto,
y a 5 kilómetros al sureste se encontraron bidones alemanes. Aunque este hallazgo no se confirmó, los equipos de búsqueda se centraron en la zona de Anvil Canyon, Warm Spring Road y el paso de Mengel. El territorio de la base de China Lake, situada a 15 kilómetros al sur, no entró en la zona de búsqueda principal. Tras 5 días de búsquedas infructuosas, la operación se suspendió el 26 de octubre. La familia fue declarada desaparecida y, probablemente, fallecida. En ausencia de restos, surgieron diversas teorías, desde un montaje para simular la desaparición debido a disputas por la custodia, hasta el secuestro e incluso el encuentro con cultistas del desierto. Pero los hechos contradecían la mayoría de las especulaciones. Las tarjetas bancarias quedaron en la minifurgoneta, que estaba cerrada y abandonada. Todo apuntaba a un accidente, pero sin los cuerpos, el caso seguía abierto. En cualquier historia de desaparición, siempre existe la posibilidad de que alguien continúe la búsqueda incluso años después. Para una familia alemana de Death Valley, esa persona fue Tom Mahut, ingeniero y miembro de la unidad de rescate de montaña de Riverside, que en 2009 se interesó por el caso de hacía 13 años. Mahut, con su mente analítica, abordó el misterio como si se tratara de un problema matemático. Tras recopilar todos los datos disponibles, informes de 1996, las coordenadas de la furgoneta, información sobre la botella de Bud Ice encontrada, comenzó a elaborar una nueva hipótesis. En septiembre de 2009, tras realizar un curso especial sobre rastreo de personas con el China Lake Mountain Rescue Group, tuvo la oportunidad de hablar con los participantes en la búsqueda original. El 27 de octubre de 2009, Mahut comenzó su propia investigación de campo. Visitó el lugar donde se encontró la minifurgoneta, reconstruyó las posibles rutas de la familia y, tras analizar los mapas a los que podría haber tenido acceso Egbert, tuvo una revelación. Supuso que la familia, atrapada en Anvil Canyon, y al ver en el mapa la frontera de la base de China Lake, podría haber decidido ir allí a pie, con la esperanza de encontrar patrullas militares, típicas de las instalaciones militares europeas. El 11 de noviembre de 2009, junto con su colega Les Walker, Mahut se dirigió a explorar el territorio al sur del lugar donde se encontró la minifurgoneta, una dirección que no se había investigado a fondo en 1996, cuando Walker informó por radio que había encontrado una botella de vino, y luego un periódico alemán, supieron que iban por buen camino. Pronto encontraron restos óseos, entre los que se encontraba la cartera de Cornelia Mayer. Su hallazgo, entregado a las autoridades, conmocionó a todos los que habían participado en la búsqueda de 1996. Los restos fueron encontrados a unos 9 kilómetros al sur de la furgoneta, justo en el camino hacia la base de China Lake, tal y como había predicho la hipótesis de Mahut. Entre los objetos se encontraban el pasaporte de Cornelia, su tarjeta bancaria, un diario alemán con anotaciones sobre su viaje y una botella de vino idéntica a la encontrada en la furgoneta. El análisis de ADN confirmó que los restos pertenecían a Egbert Rimkus y Cornelia Mayer. El 6 de diciembre de 2010 se encontraron más restos, presumiblemente de un niño, y un zapato pequeño, aunque debido al avanzado estado de descomposición no fue posible identificarlos con certeza mediante ADN. Sin embargo, la ubicación de los hallazgos y el análisis de los zapatos no dejaban prácticamente ninguna duda de que se trataba de los restos de Georg y Max. Tras 13 años de incertidumbre, el caso quedó prácticamente cerrado. La hipótesis de Mahut de que la familia intentaba llegar a una base militar se aceptó como la explicación más probable. Sus restos fueron devueltos a Alemania, donde las familias pudieron finalmente darles una digna despedida. La tragedia de la familia alemana en el Valle de la Muerte provocó importantes cambios en la política de información del parque. En 2010 se introdujeron advertencias más estrictas sobre los peligros del verano y se publicaron materiales en varios idiomas, incluido el alemán,
destinados específicamente a los turistas extranjeros. El parque comenzó a colaborar con empresas de GPS para eliminar de los sistemas de navegación los caminos de tierra intransitables, como el Anvil Canyon. Sin embargo, la lección más importante de esta historia fue la confirmación de la regla de oro para sobrevivir en el desierto: nunca abandonar el vehículo. Si Egbert, Cornelia, Georg y Max se hubieran quedado junto a la furgoneta esperando ayuda, a pesar del calor y las limitadas reservas de agua, su destino podría haber sido diferente. En cambio, cediendo al pánico y subestimando la dureza del desierto, dieron un paso que convirtió una situación potencialmente salvable en una tragedia definitiva. La historia de los alemanes en el Valle de la Muerte, como suelen llamarlo los guardabosques, se ha convertido en una advertencia para todos los futuros visitantes de este lugar inhóspito pero hermoso. Nos recuerda que, incluso en el mundo moderno de la tecnología y el confort, la naturaleza sigue siendo una fuerza superior que exige respeto, preparación y sentido común a quienes se atreven a adentrarse en su territorio. Para los turistas que hoy circulan por la carretera principal del Valle de la Muerte, los carteles informativos advierten en varios idiomas: en caso de avería, permanezca en el vehículo y el calor mata. Quizás estas sencillas advertencias, si hubieran existido en la misma cantidad en 1996, habrían sido suficientes para cambiar la decisión de Egbert Rimkus en ese momento crítico, bajo el sol abrasador del cañón Anvil. La historia de la familia alemana en el Valle de la Muerte no es solo una tragedia, sino un aterrador recordatorio de lo delgada que es la línea entre la aventura y la catástrofe. 4 personas llenas de ilusión por unas vacaciones de ensueño se enfrentaron a la implacable fuerza de la naturaleza, que no perdona los errores. Su desesperado intento por llegar a un lugar seguro, a pesar del calor y la deshidratación, inspira admiración y horror al mismo tiempo. Pero las preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué Egbert decidió abandonar la minifurgoneta, rompiendo la regla más importante del desierto? ¿Fue el pánico, la falsa esperanza de encontrar una base militar o algo más? ¿Podrían haber sobrevivido si se hubieran quedado en el coche, como aconsejan los guardabosques? ¿Hasta dónde llegaría tu propia determinación en una situación así? ¿Lo arriesgarías todo o esperarías ayuda a pesar del infierno que te rodea? ¿Qué dice de nosotros como personas esta historia? ¿Nos dejamos llevar por el romanticismo de la aventura, ignorando las advertencias? ¿Somos capaces de aprender de los errores de los demás? ¿O cada uno debe recorrer su propio camino para comprender lo frágil que es la vida? Los psicólogos afirman que en condiciones extremas no sobrevive el más fuerte, sino el que mantiene la lucidez mental. ¿Serías capaz de mantener la cordura viendo cómo tus seres queridos se desvanecen bajo el sol abrasador? Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta al vídeo. Tu apoyo influye directamente en la frecuencia y la calidad del material. Suscríbete al canal para no perderte los nuevos vídeos. Gracias por vernos y hasta la próxima.